Les saluda nuevamente, soy Claudia Santiago y vamos a dar continuación a esta etapa de preguntarnos cómo ha sido la posición de Venezuela en el mundo y ahora trataremos lo que tiene que ver con la política y su relación con la integración. Así como ustedes han podido darse cuenta a lo largo de lo que han podido desarrollar en la carrera, que la economía necesita de ciencias auxiliares o es un conocimiento de carácter multidisciplinario, es decir, que no solamente ustedes tienen que manejar lo relativo a los factores económicos que explican una sociedad. Por tratarse de una ciencia multidisciplinaria, obligatoriamente han de tener conocimiento sobre la demografía, que es la ciencia que estudia el poblamiento, la sociología, ciencia que estudia las sociedades en su contexto, la historia, pues todos sabemos de qué se trata la historia, la geografía, geopolítica, estadística, procedimientos matemáticos, teoría económica y sobre todo la política, porque si ustedes se ponen a pensar dónde y cómo van a laborar o de qué depende la economía, pues sí, del diseño de las políticas económicas. Y en este caso vamos a tratar sobre la política y su relación con los procesos de integración. Rápidamente, pues la política es un quehacer muy antiguo que viene dado desde los griegos hasta la actualidad. Todos los países tienen unas políticas públicas, es decir, cómo diseña el Estado el manejo de los recursos. Y como nosotros sabemos, la economía tiene que ver con territorio, tiene que ver con recursos, tiene que ver con producción y productividad y sobre todo cómo el Estado diseña las metodologías para apropiarse de esos recursos y para redistribuir a la población o para beneficiar a la población. Grosso modo, eso tiene que explicarse como la política y ustedes dentro de su pensum de estudio tienen materias que se relacionan con el diseño de las políticas públicas. En este caso, hay que tomar en cuenta el diseño a lo largo de la historia de las políticas de integración. Como ustedes ya saben, desde Simón Bolívar en el año 1828 hasta la actualidad, cada gobierno de Venezuela ha tenido un diseño de políticas de integración, es decir, cómo se comporta Venezuela con relación al resto del mundo. Esto tiene ciertas varianzas y depende mucho del tipo de gobierno que esté encausado. Desde el mismo nacimiento del Estado-Nación venezolana, una vez que se separa de España en el año 1811, después que se conforma la Gran Colombia, ya existía la necesidad de integrarse a los países vecinos para poder hacerse más competitivos y esa integración ha sido explicada por lazos históricos y por, digamos, esas ventajas competitivas o comparativas que tenía Venezuela con respecto a los países del mundo. Desde sus más tempranos pasos como república independiente, siempre ha prevalecido un espíritu antiimperialista, es decir,
no ver a Estados Unidos como un aliado, sino como un enemigo ideológico. Y si ustedes dan un repaso a los diferentes procesos de integración de Venezuela, desde la Gran Colombia hasta los más actuales, por citar Petrocaribe, ALBA, Petrosur o cualquier intento de integración, ha sido más movido por lo político ideológico que por las ventajas económicas que tiene Venezuela, es decir, por los recursos que produce, salvo su integración en la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1960, motivada por el ministro de Fomento de entonces de Venezuela, que era Juan Pablo Pérez Alfonso, quien diseñó junto con Rómulo Betancourt y Manuel Egaña la política petrolera venezolana, la única vez que Venezuela promovió un proceso de integración pragmático, es decir, sin dejarse llevar por la política, fue cuando se funda la OPEP en 1960 y muchos países del Medio Oriente y África logran consolidar una política petrolera integrada para poder competir en el mercado internacional de los hidrocarburos, porque mucho parecido no tiene Venezuela con países como Arabia Saudita, Libia, Kuwait, Irak, Irán, Gabón, Nigeria y todos estos países que a lo largo de la historia han conformado la OPEP. Entonces, ¿qué tenemos? Que el contexto histórico, el contexto político sí que determinan las formas de integración y como se ha podido ver, el mapa de procesos de integración en Latinoamérica ha sido muy abundante, es decir, hay muchos procesos de integración desde México en el río Bravo hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Y eso ha sido explicado más por cuestiones de tipo ideológica, de tipo histórico y no por lo que a los economistas realmente le interesa, lo que llaman las cadenas de valor, lo que producen los países y cuál es esa capacidad de exportación, porque si podemos ver dentro del conglomerado de procesos de integración, donde único ha imperado una política de pragmatismo, es decir, nos integramos porque nos parecemos económicamente, ha sido en la Alianza del Pacífico, que ha unido a países como Chile, Perú y todos estos que tienen costas en el Pacífico y les ha permitido no solo competir entre ellos, sino competir con esos monstruos de la economía como son los países del sudeste asiático. Esto es como para que tengan una panorámica. Si vamos a otros continentes como Europa, tienen procesos exitosos como la Unión Europea, vamos a África, a pesar de tener más de 56 países con una cantidad de conflictos que ustedes no pueden imaginar o sí que se imaginan, han logrado a través de la Unión Africana tener tener procesos exitosos, que decir de los BRIC, de estos países o economías emergentes como Rusia, Brasil, China, Sudáfrica o los países de Asia que han logrado integrarse muy bien económicamente y eso lo estaremos desarrollando a posteriori en nuestra materia. ¿Para qué integrarse? Ningún país en el mundo puede hacerse competitivo económicamente si no está circunscrito en procesos de integración, si no tiene alianzas económicas. No es solo la hermandad de los pueblos. Cuando Venezuela pertenecía a la CAN, habían muchos acuerdos bilaterales entre Colombia, Ecuador y los países que conforman la comunidad andina que beneficiaban económicamente al país. Podíamos beneficiarnos de los productos que en la comunidad andina se producían y el petróleo, que ha sido el principal producto de integración de exportación venezolana, podía
venderse con mayor facilidad a otros mercados u otros productos agrícolas o pecuarios que Venezuela producía. Entonces, es importante para integrarnos porque produce muchas ventajas de tipo económico y cultural. Recuerdo que cuando Venezuela era parte de la CAN, muchos estudiantes de la Universidad de los Andes podían irse a estudiar en la Universidad Andina Simón Bolívar, que que daba especializaciones en el área de integración. Y así, pues esos acuerdos tenían muchos beneficios y ojalá con las políticas del presidente Petro en Colombia, que tiene más una mirada hacia la izquierda, Venezuela pueda reincorporarse otra vez a la comunidad andina de naciones. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado este material. Cualquier duda pueden contactarme en mis redes sociales.